Hola, ¿qué tal? El tema de hoy es la historia como una disciplina social. Primero que nada, me gustaría presentarles a Clio. Clio es una de las 9 musas de la mitología griega. Es hija de Zeus. Ellas estaban encargadas de las ciencias y de las artes. A Clio siempre se le va a representar con un libro o con un pergamino en sus manos, en los cuales ella plasmaba las grandes hazañas de los héroes. La historia es una ciencia social. Vamos a ver 3 características específicas. Primero, posee un objeto de estudio. Segundo, lleva un método específico de análisis. Y tercero, posee un conjunto de materiales llamados fuentes. ¿Cuál sería la definición más acercada? Debemos de entender que la historia tiene muchas definiciones. Hoy vamos a ver una de ellas. La historia es una ciencia que estudia el pasado de los seres humanos. Como el ser humano vive en grupos, la historia estudia el pasado de las sociedades humanas y, dentro de ellas, las acciones de los individuos y los grupos sociales. También tenemos que reconocer que la historia tiene 2 sentidos. Primero, todo lo que sucedió es historia y segundo, los relatos y hechos como procesos importantes del pasado. ¿Cuál es la tarea de un historiador? Es importante que ustedes se pongan a analizar y por un momento entiendan y se vean como un historiador. ¿Qué hacen ellos? Vamos a hablar de 4 acciones que pudieran contemplarse dentro del proceso o el trabajo de los historiadores. Primero, parte de una pregunta y una formulación de hipótesis. Segundo, buscan testimonios y los convierten en fuentes. Debemos entender que muchos aspectos de la historia o las fuentes importantes son aquellas que se han llevado de relato en relato o, como dicen de ahí, de boca en boca. Tercero, ordenan, analizan y relacionan la información y recurren a otras ciencias sociales. Y por último, construyen explicaciones. Uniendo estos 4 puntos anteriores, podemos entonces llegar a lo siguiente. Primero, como primera pregunta detonadora, ¿de qué se ocupan los historiadores? La respuesta sería la siguiente, en base a lo que acabamos de ver. Los historiadores interrogan el pasado, le hacen preguntas que pueden iluminar lo que sucede en el presente. Hay frases tan trilladas como decir que es importante conocer los errores del pasado para poder formar un buen presente. Vamos a hablar de una de las ramas de la historia, que es la historiografía. La historia, como disciplina científica, nace a fines del siglo XIX. Junto con este hecho, aparecieron los estudios críticos sobre obras que abordan el pasado. Esta rama de la historia, que analiza las fuentes secundarias, es la historiografía. ¿Qué más podemos ver de la historiografía? Primero tenemos que ver que maneja distintos tipos de escuelas. Estas escuelas nos permiten conocer de diferentes puntos o diferentes vertientes de qué manera podemos conocer mejor la historia. Primero hablamos que en el siglo XIX destacaban el relato de sucesos políticos y grandes acontecimientos. Estamos hablando de acontecimientos de grandes batallas, de acontecimientos o hechos históricos llevados a cabo por reyes, por personajes muy sobresalientes. La segunda, que fue en el siglo XX, destacaban los procesos socioeconómicos y mentalidades colectivas. Estamos viendo en este segundo punto que la historia ya es parte de la sociedad. Es una sociedad más integradora, es una sociedad donde todos podemos conocer y ver otros aspectos más importantes de nuestra propia historia, pero ya como sociedad. Ya no estamos hablando de un rey, de un personaje histórico, de un acontecimiento histórico. Vemos que ahora el proceso histórico involucra a todo un proceso dentro de una sociedad. Y el tercero, destaca el estudio de la cultura, el pensamiento y los métodos de sentir. ¿Quiénes serían los sujetos de la historia? ¿Quiénes serían los protagonistas? ¿Anónimos o famosos? Y en este aspecto nos hemos hecho muchas preguntas. Tenemos tantos personajes históricos en el anonimato
que llevaron grandes acontecimientos y que formaron parte de ese proceso histórico que hoy conocemos a través de la historia. ¿Qué podemos sacar o qué podemos rescatar de este hecho? Primero, reconocer que existen personajes históricos que quedaron en el anonimato, ¿sí? Y segundo, que definitivamente bajo esos acontecimientos históricos siempre tienen que haber personajes importantes que puedan establecer ciertos parámetros para lo que es en nuestro estudio de la historia. Tenemos en nuestra imagen aquí burgueses y trabajadores. Eh, Estamos hablando del proceso de la evolución de nuestra sociedad. Es un proceso histórico donde se rescatan muchos aspectos y muchos análisis en cuestión de crítica y análisis de nuestra sociedad. Y podemos hablar entonces de actores individuales y de actores colectivos. Los actores individuales son aquellos que se destacaron por sus actos o por sus ideas. Por ejemplo, Alejandro Magno, Julio César o Augusto. Y los actores colectivos, pues son aquellos integrados por grupos de personas, conjuntos, colectivos. Vamos a poner como ejemplo, no lo ponemos ahí, pero se los comento, el pueblo de Francia en su famosa Revolución Francesa. Entonces aquí tendríamos actores colectivos, para que ustedes vayan haciendo esa diferencia cuando escuchen que son actores individuales y que son actores colectivos. Hablando de los actores colectivos, nos damos cuenta que vamos a encontrar clases sociales, grupos sociales, regresando a la Revolución Francesa, vamos a encontrar grupos que estaban dentro de los burgueses, grupos que estaban dentro de los obreros, grupos que estaban dentro de los campesinos. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, desde el punto de vista político encontramos como sindicatos, como partidos políticos, van a ser actores desde el punto de vista colectivo. Y desde el punto de vista de las instituciones, pues encontramos como el ejército, la iglesia, la burocracia. Esos serían otros los ejemplos desde el punto de vista institucional. Recapitulando y retomando, vamos a hablar de tres tipos de actores colectivos. Primero los sociales, después los políticos y por último los institucionales. Y bueno, actualmente la mayoría de los historiadores integran en sus explicaciones tanto la acción de los actores individuales como la de los actores colectivos. Esto es muy importante porque volvemos a retomar, la historia no fue hecha por un solo personaje. Hay muchos personajes que son anónimos y también vamos a hablar de los actores colectivos, ¿ok? ¿Cuáles son las ciencias auxiliares de la historia? Aquí sí es importante porque estamos hablando que la historia es una disciplina de las ciencias sociales, pero también la historia tiene sus ciencias de apoyo, sus materias de apoyo. En este caso hablamos de la antropología, la arqueología, la geografía, la filosofía, la sociología y la economía. Para completar este tema de historia, no se nos pueden pasar por ahí lo que son los testimonios y las fuentes. Los testimonios son los inicios de las acciones humanas pasadas. Un testimonio se transforma en fuente cuando el historiador lo interroga, lo analiza y en ese momento lo va convirtiendo en una fuente. ¿Cuáles serían los tipos de fuentes? Primero vamos a conocer que hay dos. Tenemos las primarias y las secundarias. ¿Qué nos dicen las primarias? Bueno, estas son producidas por la sociedad que estudia el historiador y las secundarias son de épocas posteriores a la estudiada. ¿Cómo vamos a clasificar nuestras fuentes? Ya vimos que hay dos tipos de fuentes, ahora la clasificación de ellas serían escritas, materiales, orales, audiovisuales. Y bueno, nada más para retomar tantito ejemplo, las escritas, bueno, todo aquello que haya sido escrito, ¿no? Pergaminos, libros, cartas, etcétera. Vamos a encontrar muchas cosas en esa parte. En las orales, bueno, pues es el simple análisis de lo que cuenta un protagonista, ¿no? En los materiales, bueno, inmensidad de cosas que hemos rescatado
en el proceso de la historia. Y bueno, son cosas como vasijas, armas, armaduras, hasta los mismos castillos pueden ser clasificados como fuentes desde el punto de vista material. Y bueno, los audiovisuales, estos son los registros gráficos y sonoros que podemos encontrar hoy en día. Gráficos, para que lo puedan entender, pueden ser las pinturas, ¿ok? Eh, ¿Qué más podemos ver en este proceso histórico o en todo lo que hemos visto? Y haciendo un pequeño resumen. Primero que nada, la historia es una de las disciplinas importantes que apoyan y respaldan a las ciencias sociales. Es un tema muy noble para poderlo conocer y para poderlo aprender. El siguiente tema será la siguiente disciplina. Me gustaría que vieran el siguiente video que les tengo para ustedes. Me dio mucho gusto estar con ustedes, así como en el aula, también a través de aquí. Gracias.